Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Los ojos de Sunny se abrieron de par en par con sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso?, inquirió, con un matiz de asombro en su voz. Kane suspiró. Cuando volviste a mencionar a Caster, recordé tu conversación con él. Sunny, arrepentido ahora de haber compartido la información sobre Caster, respiró hondo. Bien, te voy a relatar esa conversación. Y así, procedió a detallar su charla con el legado, mientras Kane escuchaba con gran atención. Ahora sé algo sobre él. Esa conversación parece más plausible, pero lo importante es, los ojos de Kane se entrecerraron, y preguntó con tono curioso. Sunny, dijiste que recibiste una bendición, ¿verdad? ¿De qué dios? La expresión de Sunny cambió, asomando un atisbo de miedo, como si pudiera revelar algo. Es la bendición del dios de las sombras, respondió, con la voz apenas audible. La mente de Kane se aceleró. Pensó en el aspecto de Sunny. El aspecto de Sunny gira en torno a las sombras. Todo lo que hace proviene de las sombras. La bendición parece haber afectado su aspecto. Kane inmediatamente invocó sus runas. Aspecto. Emperador del Renacimiento. Rango de aspecto. Divino. Descripción del aspecto. Eres un emperador divino que representa el más allá, el cual representa la vida que se vivió y la terrible experiencia en la muerte. Posees poderes maravillosos y aterradores que representan a un emperador. Sin embargo, eres una anomalía, por lo tanto, las reglas no se aplican a ti, ni para bien ni para mal. Kane observó las runas y reflexionó. El dios de la guerra rige sobre aspectos como la vida, el orden, la guerra. Técnicamente, mi aspecto debería girar en torno a la guerra y el combate, pero obtuve algo relacionado con el más allá. ¿Por qué? Kane caviló por un momento, exprimiéndose el cerebro en busca de posibles soluciones. De repente, le preguntó a Sunny. En tu primera pesadilla, ¿cuál fue tu aspecto inicial? Los ojos de Sunny se abrieron un instante. Está relacionado con un templo, balbuceó. Kane lo observó y recordó su aspecto latente, que lucía como finas runas. Aspecto. Seguidor solitario. Descripción del aspecto. El único seguidor que porta el hedor del pavor sin habilidades ni destrezas dignas de intentar. Eres una antigüedad. Kane reflexionó. Olor a pavor, ¿qué se suponía que estaba relacionado con el pavor? Ningún dios gobernaba algo así. Parece que tenía esto antes del dios de la guerra. Con esta inferencia, observó su aspecto y comprendió claramente lo que había sucedido. Parece que la bendición del dios de la guerra se fusionó de alguna manera con otra bendición que ya estaba allí. Eso lo explica, pero ¿quién rige el pavor? Con una nueva pregunta gestándose en su mente, Kane le habló a Sunny con una sonrisa. Gracias, obtuve una buena inferencia. Sunny suspiró, como si hubiera evitado una bala. ¿Qué inferencia obtuviste?, preguntó. Parece que tenemos muchas más similitudes de las que pensaba, Sunny, dijo Kane, mirándolo. Podría tener un nombre verdadero. ¿Por qué no lo reveló? No me importa. Sunny miró a Kane, evaluando todo, tratando de descifrar qué acababa de pasar por alto. Simultáneamente, otra conversación tenía lugar. Tan pronto como Kane y Sunny se marcharon, Cassie habló. ¿Y bien, qué tal? ¿Volvieron a discutir tú y Kane? Nephis respondió con indiferencia. Sí, Cassie. Mientras tanto, quiero que consigas una memoria, en secreto. Cassie preguntó con tono curioso. Claro, ¿qué tipo de memoria? La voz de Nephis era fría. Una memoria que me haga inmune a los ataques mentales. El rostro de Cassie palideció un instante. ¿Acaso? Nephis asintió, con la mirada inquebrantable. Sí. Kane sigue siendo un sospechoso y causará más problemas. Cassie intervino, con un matiz de preocupación en su voz. ¿Todavía sospechas de Kane? ¿Estás realmente segura? Nephis habló con fría certeza. Sí. Intenté averiguar su defecto. No pude, pero tiene demasiados secretos. Déjame adivinar, ¿le preguntaste sobre su defecto?, dijo Cassie, con una pequeña sonrisa de complicidad en el rostro. Nephis se quedó en silencio. No pudo responder a eso. La expresión de Cassie mostraba su preocupación. Nep, quiero contarte un par de cosas. Nephis la miró. ¿Qué es? Cassie habló con vacilación. He observado una tendencia en mis visiones relacionada con Kane.
Netpis la miró con indiferencia, esperando que continuara. Casi habló, con la voz embargada de tristeza. Creo que Kane podría morir aquí. Los ojos de Netpis fruncieron el ceño. ¿Quién lo mató en la visión? No exactamente, explicó Cassie. Después de cierto punto, no recibí más visiones sobre él. O, para ser exacto, se volvió como si nunca hubiera existido. De eso pude sacar la conclusión de que podría estar muerto. Netpis habló con el ceño fruncido. Aún así, necesitamos tener ventaja, pero también necesitamos que me siga. Cassie intervino con tono preocupado. Recibí otra visión. Es sobre ti. Cassie comenzó a describir la visión, sobre un ser de piel azul con runas doradas y cabello plateado. Cassie no podía ver su rostro. Pero cuando Cassie terminó, el rostro de Netpis palideció y trató de pensar en todo tipo de posibilidades. Netpis, con voz tensa, preguntó. ¿Alguna idea de quién podría ser? Cassie negó con la cabeza. No. Netpis pensó un momento. De acuerdo, lo tendré en cuenta. Y Netpis preguntó. ¿Intentaste hablar con él? De hecho, sí lo hice, dijo Cassie. Le hablé de su muerte y le sugerí una solución para que se quedara contigo. ¿Pero qué crees que me respondió? Netpis la miró. Cassie habló, con la voz llena de tristeza. Lo pensó y se negó a alinearse contigo. Los ojos de Netpis se abrieron de par en par. Se burló. ¿Por qué preferiría morir antes que trabajar conmigo? Cassie habló con voz suave. Me dijo que quería seguir su propia intuición, no seguirte ciegamente. Le pedí que lo reconsiderara, pero no creo que reciba una respuesta positiva. Netpis la miró, su mente aún conmocionada por los hechos. No podía digerir que alguien prefiriera morir antes que seguirla a ella. Cassie habló con una sonrisa. Tengo una idea. Los ojos de Netpis se abrieron y mostraron cierto interés. Cassie dijo. Kane había aceptado algunos de tus puntos porque la mayoría votó. Si consigues que los seguidores importantes del barrio bajo te apoyen, él podría seguirte a regañadientes. La mayoría manda, ¿no? Los ojos de Netpis se abrieron de par en par. Claro. Esta idea podría funcionar, por un tiempo. Después de la conversación, Kane y Sunli se unieron a ellas. Era hora de encontrarse con Effie. Tiempo después, se encontraban frente a una cabaña improvisada. Al igual que la vivienda de retazos de Changin Star, la cabaña estaba construida con bloques de piedra desiguales recuperados de las ruinas. Estaba reforzada aquí y allá con pieles de monstruo y parecía estar un poco mejor construida que el resto de las chozas del asentamiento exterior. Sobre la puerta colgaba un gran cráneo bestial, con la frente gruesa partida por un devastador golpe de alguna arma afilada. Mirando el cráneo, Netpis dio un paso adelante y llamó a la puerta. Sin embargo, no hubo respuesta. Sunli suspiró. Kane usó su visión de aspecto para verificar. Quizás no esté en casa, dijo Sunli. Está durmiendo, respondió Kane. Podía ver su mente, a duras penas, a través de la puerta. En lugar de una respuesta, Changin Star frunció el ceño y golpeó la puerta con el puño. El primer golpe fue algo suave, pero al último, el cráneo bestial estuvo a punto de salir volando de la pared. Una voz adormilada e irritada resonó desde el interior. Juro por los dioses, quienquiera que seas, más te vale ser una criatura pesadilla. Unos instantes después, Kane escuchó el sonido de pasos acercándose a la puerta. Antes de que se abriera, sin embargo, Netpis habló de repente. Sunli, Kane, den la vuelta. Escuchando una extraña urgencia en su voz, Kane frunció el ceño e hizo lo que ella había pedido. Sunli, tu sombra y Kane, tu visión de aspecto también. Kane pensó. ¿Qué está pasando? ¿Estamos esperando problemas? Mientras Kane y Sunli daban la espalda a la cabaña, el crujido de la madera le informó que la puerta se había abierto de golpe. ¿Quién demonios es? Oh. Eres tú. Kane juró que podía oír los dientes de Netpis rechinando entre sí. Unos segundos después, Changin Star habló, con un tono especialmente plano. Ponte una memoria, Effie. Por favor. Kane se dio cuenta. Mierda, en serio, ella está en su propia liga de rarezas. Cuando finalmente se le permitió darse la vuelta, los últimos destellos de luz etérea aún no habían desaparecido de la tela del chitón provocativamente corto de Effie. Tampoco llevaba nada debajo. Aquí. Mejor. La cazadora era exactamente la misma que la última vez que la había visto. Alta, fuerte y rebosante de vitalidad. Sin la coraza de bronce con terujes de cuero, así como otros elementos de la armadura arcaica, aún más de su piel aceitunada y húmeda se podía ver. Así que, ¿ustedes han vuelto a estar juntos, eh? A juzgar por lo limpios y brillantes que lucen los otros dos, supongo que su estancia en el castillo fue agradable, ¿no?
Sunny miró a Cassie, luego dijo con tono reservado. No particularmente. Tal como dijiste, el ambiente allí es, bueno, un gusto adquirido, supongo. Effie sonrió. Bien dicho. En fin, ¿en qué puedo ayudarles? Changin Star señaló la puerta. ¿Podemos entrar? La indómita cazadora miró hacia atrás, luego se encogió de hombros. Claro. ¿Por qué no? Dentro, la cabaña era pequeña y acogedora. Una de sus esquinas estaba ocupada por una gran pila de pieles que servían a Effie como cama. A primera vista, no parecía tan lujosa, pero una vez que Sunny cayó en la cuenta de que cada una de las pieles provenía del cadáver de una criatura pesadilla, rápidamente cambió de opinión. Era probablemente lo más extravagante que jamás había visto. También había una chimenea, una mesa con una única silla de madera y un par de robustos cofres. El resto del espacio estaba ocupado por varias curiosidades que la cazadora había recuperado de las ruinas a lo largo de los años. No había una lógica particular en esta opulenta colección, excepto por el hecho de que cada objeto le había llamado la atención por una u otra razón. Después de que los tres se sentaran, Effie regresó a su pila de pieles, se envolvió en una de ellas y preguntó. Entonces, ¿qué es tan importante como para que tuvieran que venir a despertarme tan temprano? Kane intervino. ¿Temprano? Es mediodía. Effie respondió. Bueno, me acabo de despertar, así que es por la mañana. Netpis dudó unos instantes, luego dijo. No has casado desde el día en que nos conocimos, ¿verdad? Effie bostezó, luego dijo con tono lánguido. No. Volveré a las ruinas cuando se me acabe la comida. Lo que será en un día o dos, creo. Kane pensó en la cantidad de comida. Parece que su defecto es realmente problemático. Changin Star asintió. Cuando lo hagas, ven con nosotros. Sé nuestra exploradora. Kane se llevó la mano a la frente. La próxima vez, al reclutar a alguien, debería dejar que otro se encargue. Effie los miró fijamente, luego echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Ah, esa es buena. ¿Quieren que sea su niñera también? Cuando su risa se extinguió, sacudió la cabeza y dijo. Sin ofender, chicos, pero acaban de llegar a la ciudad oscura. Son tan verdes como se puede ser. Los mejores cazadores de aquí querían que formara parte de su grupo, y los rechacé a todos. ¿Saben por qué? Netpis y Kane asintieron con expresión seria. Netpis habló. La mayoría de los grupos de caza comparten el botín de sus cacerías. Cada cazador guarda una parte para comer y vende el resto a la gente del barrio bajo. Pero debido a tu defecto, no puedes permitirte hacer lo mismo. Necesitas todo el sustento que una casa puede proporcionar. Cuantos más compañeros tengas, menor será tu parte, así que, cazas sola y nunca vendes la carne de tu presa, solo sus pieles. Effie sonrió. Veo que alguien ha estado haciendo sus deberes. Changin Star ladeó un poco la cabeza y, sin prestar atención a la ironía de esas palabras, continuó. Podemos resolver ese problema, sin embargo, la solitaria cazadora la interrumpió. Alto. Buena suposición, pero te equivocas. Esa no es la razón por la que rechacé a todos esos cazadores. Kane preguntó. ¿Entonces qué? ¿Necesitas algo? Effie respondió con seriedad. No, estoy satisfecha con lo que tengo. Netpis parpadeó, sorprendida. Después de una larga pausa, preguntó, con un matiz de confusión en su voz. Entonces, ¿por qué? La sonrisa desapareció del rostro de Effie. Porque son débiles. Todos ellos son débiles. Incluso los más exitosos lo son. ¿Y sabes por qué? Algo oscuro brilló en sus ojos avellana. Son débiles porque Gunlaug nunca permitirá que nadie fuerte exista fuera de su control. Así que, no voy a ser su exploradora. Lo siento, princesa. Kane estaba desconcertado y pensó, esto está tomando un rumbo equivocado, y miró a Netpis. Changin Star se quedó inmóvil, evidentemente desconcertada por esa respuesta. Abrió la boca para decir algo, luego la cerró de nuevo y apretó los labios con torpeza. Por mucho que hubiera perfeccionado sus habilidades sociales durante su viaje por el laberinto, esta conversación todavía parecía ser demasiado para ella. En el silencio que siguió, Sunny habló de repente, con voz tranquila y ligeramente provocadora. Él te permite existir. Effie lo miró, levantó una ceja con una sonrisa y no dijo nada. Finalmente, Netpis logró recomponerse. Puede que seamos nuevos aquí, pero no somos débiles. Entre Sunny y yo hemos matado a docenas y docenas de criaturas despertadas en el laberinto, la cazadora la interrumpió una vez más. Aunque eso sea cierto, fue allí. Aquí en la ciudad oscura, las cosas son muy diferentes.
Las dos se miraron, una con una sonrisa relajada en los labios, la otra con llamas obstinadas ardiendo en sus ojos. Kane pensó. Boca glotona contra soplete autista. ¿Quién gana? Kane se encogió de hombros, desestimando el pensamiento. ¿Sabes? Maté a una bestia caída en el mar oscuro yo solo. ¿Todavía crees que no servimos? Effie respondió. Tienes razón. Pero si eres solo tú, Kane intervino de inmediato. Explícate. Effie continuó. Si estuvieras solo, me habría unido a ti. Pero en cuanto a los demás, no puedo decir lo mismo. Kane, que ahora entendía el contexto, miró a los demás. El rostro de Nepis se contorsionaba de ira, el de Sunli se contraía en una mueca, y el de Cassie palidecía. Antes de que Kane pudiera hablar, Nepis interrumpió. Entonces, si yo demuestro que tenemos fuerza además de Kane, ¿podrías reconsiderarlo? Effie soltó una carcajada. Maldita sea. Lo dices como si fuera fácil. ¿Sabes cuánta gente ni siquiera puede pisar las ruinas, verdad? Si ustedes sobreviven en este infierno durante unos años, quizás entonces podamos hablar de nuevo. Nepis la miró por un rato, y luego sonrió oscuramente. Hablaremos de nuevo por la noche. Entonces, cambiarás de opinión. Kane la miró de nuevo. ¿En serio? ¿En qué lío me estoy metiendo ahora? Afuera, el sol ya había pasado su cenit. No quedaba mucho tiempo antes del anochecer, por lo que Kane estaba realmente inseguro de lo que Nepis podría hacer para cambiar la opinión de Effie antes de la noche. Sin embargo, a juzgar por la expresión determinada en su rostro, Changjin-Star no estaba simplemente lanzando palabras al viento. Tenía algo específico en mente. Sunni dudó y preguntó. Así que, ¿qué vamos a hacer exactamente ahora? Nepis lo miró, llamas blancas danzando en las 4 profundidades de sus fríos ojos grises. Luego, se dio la vuelta y dijo, sígueme. Con eso, caminó hacia el castillo. Kane pensó, ¿no se supone que íbamos a cazar un caído? Algo inquieto, Sunni tomó suavemente a Cassie del brazo y se apresuró a alcanzar a Nepis. Kane se quedó observando desde atrás. Sunni de repente preguntó por encima del hombro, cuéntame de nuevo sobre ese explorador. El que fue acusado de asesinato hace 3 días. Nepis frunció el ceño, luego repitió lo que sabía sobre el tipo. Cuando casi terminaba, preguntó, ¿cuál es su habilidad de aspecto? Dudó, luego dijo, puede hacer que cualquier arma se vuelva increíblemente afilada cuando está en sus manos. Lo suficientemente afilada como para cortar piedra, quizás incluso acero. Es una habilidad de combate muy poderosa. Changjin-Star guardó silencio un rato, luego dijo, ¿y su defecto? Sunni negó con la cabeza. De eso no tengo ni idea. La gente es muy protectora con sus defectos, ¿sabes? No todo el mundo va por ahí contándole a todo el mundo su mayor vulnerabilidad como esa lunática de Effie. Cassie, que parecía muy protectora con él hoy, decidió respaldar esta afirmación. Sunni tiene razón, Nep. Ni siquiera sabemos cuál es su propio defecto y el defecto de Kane, ¿recuerdan? Kane pensó. Es inútil, su cerebro no es compatible con la gente. Pronto, subieron las magníficas escaleras y se acercaron a las puertas del castillo. Kane sentía más curiosidad por las intenciones de Nepis. Sunni dijo, Nep. ¿Qué necesitas que hagamos? Ella se encogió de hombros, luego dijo en su tono indiferente habitual, ambos no necesitan hacer nada. Solo síganme e intenten parecer, virtuosos. Kane, con un suspiro, dijo, Nepis, ¿qué piensas hacer? ¿No se supone que vamos a cazar un caído? Nepis respondió, Kane, solo sígueme. Pronto lo entenderás. Cassie le dijo, síguele. Puede que te sorprendas. Kane la miró y dijo, quizás esta vez, pero la próxima deberías explicarte. Los guardias que vigilaban frente a las puertas les bloquearon el paso con miradas despectivas y sugestivas. El desprecio iba dirigido a Sunni y Kane, mientras que el resto, por supuesto, a las chicas. Alto. ¿Qué asuntos tienen en el castillo luminoso? ¿Quieren pagar el tributo? ¿O quizás quieren que les paguen, en su lugar? Si me entienden, ambos se rieron, haciendo que el rostro de Kane se contorsionara de ira. Nepis los miró con una expresión tranquila, luego dijo, quiero entrar, pero no voy a pagar tributo. La risa cesó abruptamente. Los guardias los miraron con cierta diversión, una luz áspera y peligrosa asomando en sus ojos. ¿Has perdido la cabeza, moza? ¿Por qué estás aquí si no vas a pagar tributo? Deja de hacernos perder el tiempo. Changjin-Star los observó sin mostrar emoción alguna en su hermoso rostro de marfil. Luego, dijo con serenidad, estoy aquí para invocar el derecho de desafío.
Durante unos segundos, todos permanecieron en silencio. Kane estaba confundido. ¿Qué está planeando? Kane había viajado con Nepis, y había llegado a entender que ella tenía sus propios planes y agendas. Pero a Kane nunca le había importado. Ahora, podría querer revisar su plan. Mientras tanto, uno de los guardias frunció el ceño. Deja de bromear, niña. Cierra la boca y piérdete si quieres vivir. Nepis no se movió. En cambio, dijo, no estoy bromeando. El otro guardia la miró fijamente, luego negó con la cabeza. Esas ratas del barrio bajo se han vuelto locas de verdad, ¿eh? Pensé que este reciente espectáculo les daría una lección, pero parece que no fue así. Se mozó. Escucha, muchacha. El derecho de desafío no es asunto de risa. Es una lucha a muerte. Nadie va a ser indulgente contigo solo porque tienes una cara bonita. ¿Lo entiendes? Changin Star simplemente asintió. El guardia esperó un rato, observando su alta figura y la tosca túnica que vestía. Luego, hizo una mueca. Supongo que hoy tendremos algo de entretenimiento. Qué lástima. Con tu aspecto, podrías haber vivido en el castillo sin necesidad de pagar el tributo. Kane, que estaba supervisando la conversación, pensó. ¿Por qué está desafiando? ¿Está tratando de demostrar que no le teme a Gunlaug, como prueba para Effie? Negando con la cabeza, se dio la vuelta y les hizo un gesto a los tres para que lo siguieran. El otro guardia se quedó atrás, con una expresión perpleja y oscuramente excitada en el rostro. Con el sonido de las cadenas oxidadas balanceándose al viento invadiendo sus oídos, Kane, Sunmi, Nepis y Cassie pasaron por debajo de los caneos colgantes y entraron al castillo. Dentro, todo era exactamente igual. Incluso Harper, el tipo que Sunmi mencionó que lo recibió mientras estaba dentro, seguía sentado detrás de su opulento escritorio, escribiendo algo en un trozo de pergamino. Al escuchar el sonido de pasos, levantó la cabeza y lanzó una mirada furtiva en su dirección. Una expresión de sorpresa confundida apareció en sus ojos. Sinsor y Cassia. ¿Qué hacen ustedes de vuelta aquí? Sin conocer los pensamientos que bullían en la cabeza de Sunmi, Harper sonrió. Oh. ¿Tuvieron suerte y encontraron algunos fragmentos? ¿Ya de vuelta para pagar el tributo? Sunmi apretó los dientes y forzó una débil sonrisa. No. No exactamente, para cuando los cuatro fueron conducidos al gran salón del castillo, la noticia de que iba a haber otro desafío aún no se había extendido por toda la fortaleza. Debido a eso, no había una multitud allí, solo unas pocas docenas de personas que habían pasado por casualidad y habían escuchado la conmoción. Sin embargo, su número crecía con cada minuto. De pie ante la entrada del salón, Nepis miraba tranquilamente hacia adelante, sus pensamientos un misterio. Kane la miraba, ¿cómo va a razonar? Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera escuchar su conversación, Sunmi se inclinó hacia ella y susurró. No vas a luchar contra uno de los lugartenientes de Gunlaug, ¿verdad? Kane los miró a ambos, esperando una respuesta y recordando mentalmente a los lugartenientes. Nepis no volvió la cabeza y simplemente dijo. Las paredes tienen oídos. Sunmi apretó los dientes y estaba a punto de replicar, pero en ese momento, el guardia que los había guiado adentro apareció del gran salón, les lanzó una mirada oscura y escupió. Entren, tontos. Changin Star simplemente caminó hacia adelante, dejando a Kane, Sunmi y Cassie sin más remedio que seguirla. Dentro del salón, una pequeña multitud de personas miraba fijamente la entrada. Cuando vieron a Nepis, una ola de susurros confusos recorrió sus filas. ¿Quién es esa? Nunca la había visto. Hay algo extraño en esa chica, Kane pensó. Claramente busca atención. Toda la situación era mucho menos ostentosa y teatral que el día de la muerte de Hubei. La mayoría de los lugartenientes ni siquiera estaban aquí, por no hablar del propio señor luminoso. Solo el líder de los cazadores, Gema, estaba sentado en los escalones que conducían al trono blanco y vacío. En su rostro, había una expresión ligeramente sombría. Cuando el guardia los condujo a los cuatro adentro, Gema levantó la cabeza y los miró en su dirección con el ceño fruncido. ¿Oí correctamente? ¿Uno de ustedes cuatro quiere invocar el derecho de desafío? Nepis dio un paso adelante, lo miró directamente a los ojos y respondió con su habitual voz indiferente. Yo sí. Su calma contrastaba directamente con el profundo significado de esas palabras. Era el polo opuesto del discurso apasionado, desdeñoso y furioso de condena que Hubei había pronunciado en este salón hacía 3 días. El ceño fruncido y confuso en el rostro de Gema se acentuó. ¿Sabes lo que eso significa, verdad, niña? Ella continuó mirándolo sin mostrar ningún signo de miedo, luego repitió.
Sí lo sé. El alto cazador suspiró. Escucha, es cierto que cualquiera tiene derecho a invocar el derecho de desafío. Pero tirar tu vida por la borda es una estupidez. Estoy seguro de que has tenido que sufrir mucho para llegar hasta aquí. Todos lo hicieron, más o menos. Así que, ¿qué tal si lo piensas un poco más y lo reconsideras? Su voz no sonaba hostil. De hecho, parecía sincera, como si el lugarteniente de Gunlaug realmente no quisiera verla morir sin motivo. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos. Antes de que Netpis pudiera hablar, Kane intervino. Gracias por la consideración, pero ella insiste. Por mucho que hables, créeme, es inútil. Netpis lo miró y asintió, sin que de ella saliera ninguna respuesta. Gemma suspiró de nuevo, luego sacudió la cabeza. De acuerdo, que así sea. ¿A quién vienes a acusar? Kane ya tenía una idea de quién era. Netpis dijo. Estoy aquí para acusar al explorador conocido como Andel. Andel era la persona cuyo crimen había llevado al desafío de Hubei, y luego a su muerte. Mientras otra oleada de susurros se elevaba entre la multitud, Gemma parpadeó. Con un ceño fruncido e infeliz en su rostro, dijo. Como dije la última vez, soy el líder tanto de cazadores como de exploradores. Cualquier crimen que cometan mientras cumplen con sus deberes es mi crimen, así que yo seré el que responda por ello. ¿Estás segura de que quieres desafiarme a mí, niña? Kane miró a Gemma, evaluándolo e imaginando cómo sería la pelea entre Netpis y Gemma. Netpis prosiguió. No estoy aquí para acusarlo de asesinar al joven del asentamiento exterior. Estoy aquí para acusarlo de robo. Andel perdió una cantidad considerable de fragmentos de alma mientras apostaba, pero se negó a pagar. Eso es robar. Como se hizo en su tiempo libre y no mientras desempeñaba ninguna función oficial, usted no tiene nada que ver con ello. Gemma la miró fijamente, con una expresión de perplejidad claramente visible en su rostro. Kane y Sunny hacían lo mismo. La mente de Kane se aceleró. Bueno, eso fue inesperado. Bastante ingenioso, de hecho. ¿Quién diría que Ned podría ser tan astuta? Al desplazar la acusación de un crimen cometido durante una cacería a un delito menor que no tenía nada que ver con el papel de Andel como explorador, ella impidió efectivamente que cualquiera de los lugartenientes luchara en su nombre. Al menos, si se mantenían fieles a su afirmación de ser justos. Pero era un explorador experimentado menos amenaza que uno de los representantes de Gunlaug. ¿Y permitiría Gemma siquiera que un desafío así prosiguiera? Como si respondiera a sus preguntas, el alto cazador levantó las cejas y dijo con incredulidad. ¿Qué? ¿Una deuda de juego? ¿Quieres, te envió a Iko? Netpis volvió a negar con la cabeza. No. Ni siquiera la he conocido. Todos en el gran salón la miraron como si estuviera loca. El carismático lugarteniente no fue la excepción. Con cierta exasperación asomando en su voz, preguntó. Si ni siquiera conoces a la persona a la que Andel le debe los fragmentos, ¿por qué estás aquí desafiándolo en su nombre? Netpis simplemente se encogió de hombros. ¿Necesito conocer personalmente a la víctima del crimen para castigar al criminal? Gemma se quedó mirando, encontrando claramente ridícula toda la situación. Es solo una deuda de juego. Yo puedo pagar los fragmentos, y todos podemos, sin embargo, Changin Star lo interrumpió. Su voz seguía inexplicablemente tranquila y serena. No se trata de fragmentos. Se trata de justicia, y de ley. Después de todo, la ley es nuestra única estrella guía en este mundo oscuro. Sin su luz, solo hay oscuridad. Kane pensó. ¿Desde cuándo le importa la justicia? Claramente está usando las reglas, pero ¿no es esto demasiado para demostrarle su fuerza a Effie? Sus palabras resonaron en el gran salón y dibujaron una expresión sombría en el rostro de Gemma. Al repetir lo que Gunlaug había dicho allí unos días antes, ella le dejó pocas opciones más que satisfacer la petición de un desafío. Después de todo, ir en contra de ello sería tanto como ir en contra de la voluntad del Señor Luminoso. El cazador desvió la mirada con pesar, permaneció en silencio durante un tiempo y luego le dijo a uno de los guardias con tono oscuro. Ve y trae a Andel aquí. Dile a ese bastardo que, después de que mate a esta estúpida chica, él y yo tendremos una larga conversación sobre sus decisiones de vida. Luego, miró a Netpis y dijo. Y tú, despídete y prepárate para la batalla. Ah, claro. ¿Cuál es tu nombre? Dínoslo. Así, al menos serás recordada. Mirándolo directamente a los ojos, Netpis guardó silencio un momento y luego respondió. Su clara voz resonó fuerte en el gran salón. Soy Changin Star del clan Llama Inmortal. Kane pensó. Ahí va ella, haciendo alarde de ese clan.
¿En serio, debería simplemente mantenerme al margen? Todos se quedaron en silencio. Incluso Gemma parecía ligeramente aturdido por esa proclamación. La única persona que no reaccionó en absoluto fue Caster, quien había entrado al gran salón un poco antes y ahora estaba de pie junto a una de las paredes, observando a Nephis con una expresión compleja. Su nombre completo era impactante de escuchar por dos razones completamente diferentes, pero igualmente trascendentales. Primero, se había autodenominado no con un nombre humano, sino con uno verdadero. En toda la historia de la civilización humana, solo un puñado de despertados habían logrado obtener un nombre verdadero en su primera pesadilla. Huelga decir que ninguno de ellos se encontraba entre los 1000 durmientes actualmente atrapados en la Costa Olvidada. Ni siquiera el propio Gunlaut tenía uno. Pero Nephis sí. Y Kane también, y Sunny podría tener uno, por supuesto, pero nadie tenía por qué saberlo. En segundo lugar, se había anunciado como un legado, y no cualquier legado, sino uno del legendario clan Llama Inmortal. Un clan que había sido responsable de impulsar a toda la especie humana no una, sino 2 veces. Primero ayudando a conquistar la segunda pesadilla, luego la tercera. La combinación de estos hechos bastó para desencadenar una explosión metafórica en medio de la ciudad oscura. Si esto era cierto, entonces podría considerarse una existencia casi mesiánica aquí en la Costa Olvidada. De repente, la calma con la que se atrevía a desafiar a un temible explorador a una batalla a muerte no parecía tan extraña. Las miradas aturdidas en los ojos de todos los durmientes reunidos en el gran salón habían comenzado a dar paso lentamente a un sutil, tentativo y débil brillo. Era como si una pequeña semilla de esperanza hubiera sido plantada de repente en la tierra muerta de sus almas desoladas y sin luz. Ya sea por accidente o a propósito, Nephis eligió ese preciso momento para invocar su armadura. Numerosas chispas de luz la rodearon en un torbellino de suave resplandor, y cuando desaparecieron, una llamativa armadura negra y blanca apareció sobre su grácil cuerpo. Los ojos de todos se fijaron inmediatamente en el símbolo de su peto. En él, 7 estrellas brillantes estaban intrincadamente grabadas en el extraño metal blanco. Ese símbolo. Es el emblema de la luz estelar. El emblema de los 7. Al igual que Sunny y Kane, muchos de los habitantes del Castillo Luminoso estaban familiarizados con el símbolo de las 7 estrellas. No solo estaba grabado en la túnica de la estatua gigante que se erigía frente a la inexpugnable muralla de la ciudad, sino que también aparecía a menudo en numerosos grabados de piedra que decoraban las paredes de la antigua fortaleza. Parecía representar a los 7 héroes que una vez habían jurado vencer la oscuridad que consumía esta tierra maldita, y guiar a su gente de vuelta a la luz. Kane observó el ambiente y comprendió la reacción. Contempló sus pensamientos. La fama del clan Llama Inmortal, el emblema de la armadura de los 7, un nombre verdadero. Pero Kane, que había sufrido a causa del infame clan Legado, sabía que Nephis solo estaba utilizando esto. Entendía que la gente perseguía la fama más que la verdad y las intenciones reales. Kane estalló inmediatamente en risas. El sonido de su carcajada llegó a todos los rincones del gran salón. Todos lo miraron, incluyendo Sunny, Nephis y Cassie. Nephis lo miró y dijo, nada. Solo tuve un pensamiento divertido sobre estos tipos. Los demás lo miraron con dureza. A todos parecía disgustarles eso. Mientras tanto, Gemma finalmente había logrado recomponerse y lanzó una mirada evaluadora a Changin Star. Si antes solo había habido negligencia y desprecio en sus ojos, ahora había un atisbo de oscura cautela en ellos. Lentamente, el líder de los cazadores sonrió. Ah. En ese caso, un placer conocerte. Debo decir, es un nombre muy impresionante el que tienes. Hace que uno se pregunte de dónde salió. La implicación detrás de esas palabras era fácil de entender. Gemma insinuaba que Nephis mentía. Parecía como si esta insinuación hubiera descorrido un velo de los ojos de todos. La mayoría de la gente rápidamente perdió sus expresiones melancólicas, volviendo a mirarla sombríamente o con oscura anticipación. Solo que ahora, también había toques de desdén burlón en algunos de sus rostros. Y aún así, varios de ellos seguían mirándola con expresiones llenas de fe vacilante y tímida. Changin Star no reaccionó a nada de eso en absoluto. Simplemente permaneció tranquila e indiferente. Como si existiera ligeramente apartada de la suciedad y la desesperación de este mundo. Pronto, Andel el explorador fue conducido al gran salón. El explorador era de estatura media y complexión robusta, con unos ojos azules amenazadores y una mandíbula afilada. Tenía la cabeza rapada por los lados, con el resto del cabello trenzado en una corta coleta.
Parecía ligeramente mayor que el resto de los durmientes reunidos en el gran salón, a excepción del propio Gema. Andel tenía probablemente unos 24 años. Parecía un luchador hábil, experimentado e implacable. Cada explorador no era menos que una élite entre las élites, y él no era la excepción. Incluso aquellos que odiaban a Andel lo miraban con miedo y respeto, incluso veneración. Al entrar al salón, Andel lanzó una mirada oscura a Nepis y avanzó hasta la base de los escalones que conducían al trono blanco. Allí, se detuvo e hizo una reverencia, mostrando respeto al líder de los cazadores. Estoy aquí. Gema lo miró con una expresión irritada y despectiva, y luego suspiró. ¿Sabes por qué te he convocado? El explorador sonrió con suficiencia. ¿Una mocosa quiere desafiarme? Bien. Me entristeció mucho dejar que Arus se divirtiera la última vez. Varios susurros de enojo resonaron entre la multitud, pero nadie se atrevió a revelar su odio hacia el arrogante asesino abiertamente. La comisura de la boca de Gema se torció hacia abajo. Permaneció en silencio por un tiempo, y luego dijo en tono peligroso. ¿Diversión? ¿Dijiste diversión? Bueno, Andel, si te faltaba emoción en tu vida, solo tenías que decírmelo. ¿Qué te parece esto? Después de que mates a esa chica, te mostraré lo que es la verdadera diversión. Con eso, hizo un gesto a los guardias para que la pelea comenzara. Andel frunció el ceño un poco, pero luego se dio la vuelta con una sonrisa sombría en los labios. Kane, Sumli y Cassie fueron conducidos a un lado, donde se unieron a la multitud de durmientes espectadores. Para entonces, ya se había reunido una cantidad considerable de ellos en el gran salón. Todos miraban al temible explorador y a Nepis con una mezcla de tensión y anticipación. Algunos estaban allí solo para ver un espectáculo macabro, esperando con emoción que la sangre fluyera. Para ellos, no importaba quién viviera y quién muriera, aunque nadie creía que la chica del asentamiento exterior tuviera alguna posibilidad de sobrevivir en un duelo contra el experimentado explorador. Otros deseaban ver a Andel pagar por sus crímenes. Pero incluso estas personas parecían creer que Nepis estaba condenada a morir. Solo esperaban que ella lograra hacer sangrar un poco al bastardo antes de perecer. Quizás solo Kane, Sunmi, Cassie y Caster sabían que el resultado de esta pelea no era tan predecible como todos parecían pensar. Kane pensó. Veamos cuánto dura la batalla sin perder tiempo. Andel invocó su arma y caminó hacia Changin Star. En su mano, una falchión cruelmente forjada brilló de repente con un lustroso pulido, su filo volviéndose más afilado que el de una navaja. Con un escalofrío, Sumli se dio cuenta de que ni siquiera la armadura de la Legión de Luz Estelar detendría tal hoja. Los movimientos del explorador eran suaves y engañosos, denotando años de experiencia en sangrientas batallas contra criaturas pesadilla y humanos por igual. La sonrisa oscura nunca abandonó sus labios, y había sed de sangre ardiendo en sus ojos. Después de años cazando monstruos, él mismo parecía un monstruo. Sin embargo, Nepis se quedó allí tranquilamente y lo observó acercarse, sin siquiera intentar invocar su espada. Cuando la distancia entre ellos se redujo a solo unos pocos pasos, todos contuvieron la respiración. De repente, Andel blandió su cuchilla y se lanzó hacia adelante con una velocidad asombrosa, casi inhumana. Su empuje fue tan poderoso que el polvo voló por el aire bajo las suelas de sus botas. Apenas una fracción de segundo antes de que la hoja mágicamente mejorada la partiera, Nepis esquivó de repente el golpe y lanzó sus brazos al aire, invocando simultáneamente su espada larga. Las etéreas chispas de luz atravesaron la hoja de la falchión de Andel, formándose en acero plateado solo al otro lado de ella. Los ojos del explorador se abrieron de par en par. Para siempre. Sin nada que la separara de la carne del enemigo, la espada larga que acababa de formarse del aire delgado detrás de la falchión mordió su cuello, seccionando limpiamente la cabeza de Andel de sus hombros. Mientras la sangre brotaba del cuello del explorador, su cabeza rodó por el suelo como una macabra pelota y se detuvo cerca de los escalones que conducían al trono blanco de Gunlauk. Parecía como si todo el oxígeno hubiera sido absorbido repentinamente del gran salón. En el silencio sepulcral, el cuerpo de Andel cayó pesadamente sobre el mármol blanco. Todos miraban a Nepis con absoluta incredulidad, los durmientes, los guardias, incluso Gema. Pero la reacción de Kane fue diferente. A su lista de murmullos, ahora recibía la voz de Andel, que le asolaba la cabeza. Kane tropezó por un momento y miró a Nepis. Despidiendo su espada con una fría expresión en el rostro, Nepis se acercó a los escalones de mármol, recogió la cabeza cercenada por el cabello y miró al líder de los cazadores. Luego, con una sonrisa educada y bien practicada, dijo: «Oh. También fue un placer conocerte.
Kane la miró. Sí, debería haberme quedado fuera de esta. La sangre aún goteaba de la cabeza cercenada de Andel cuando abandonaron el castillo. Netpis la sostenía por el cabello, con el rostro tan indiferente como siempre. Parecía que llevar cabezas humanas ni siquiera era algo digno de cambiar las expresiones faciales. Kane acababa de ver a Netpis bajo una nueva luz. Ahora desconfiaba de ella y comenzó a estar alerta. ¿Cuántas personas había matado en el pasado? Las expresiones de los demás, sin embargo, iban del asombro al horror. La gente que había presenciado el duelo miraba a Netpis como si fuera una especie de ángel vengador. Los otros la trataban como a un demonio aterrador. Pero esos eran solo los habitantes del castillo. Las reacciones de la gente del asentamiento exterior fueron extrañamente reservadas, pero aún más intensas. Nunca habían visto a uno de los suyos pasear por la antigua fortaleza y marcharse libremente con la cabeza cercenada de un explorador en sus manos. Ahora, todos observaban en silencio, con una emoción inexorable, oscura y sofocante ardiendo en sus ojos. Kane no estaba seguro de si Netpis sabía qué tipo de tormenta había provocado su hazaña en los corazones de estas personas. Esa clase de emoción era peligrosa y casi imposible de controlar. Si no lo sabía, las cosas podrían ir muy mal, muy rápidamente. Pero era aún peor si lo sabía y lo había hecho a propósito. ¿Era Netpis realmente capaz de una manipulación tan ingeniosa y efectiva? ¿Había sido este su plan desde el principio? Kane pensó. Necesito prepararme para todo. Pensándolo bien, no sabía mucho de ella en absoluto. Consumido por estas dudas, Kane ni siquiera notó que ya estaban frente a la cabaña de Effie. Miró al cielo, solo para ver el sol escondiéndose detrás de la ominosa silueta de la aguja carmesí. Era de noche, justo como Netpis había prometido. La indómita cazadora abrió la puerta antes de que siquiera llamaran, con un atisbo de irritación en sus ojos. ¿Qué pasa con todo este alboroto? ¿No puede una chica pasar un día en? Al verlos a los cuatro, se congeló. Sin pestañear, Netpis simplemente arrojó la cabeza de Andel a los pies de Effie y preguntó: ¿podemos hablar ahora? Mirando el macabro presente, la cazadora entrecerró los ojos. Su rostro se oscureció. Unos instantes después, levantó la mirada y dijo con voz sombría: Kane, es. Kane la interrumpió. No, lo hizo Netpis. Effie dijo: entren. Tan pronto como la puerta se cerró tras ellos, Effie preguntó en un furioso susurro: ¿qué demonios has hecho, princesa? Netpis ladeó la cabeza y frunció ligeramente el ceño. Luego, dijo con un atisbo de sincera confusión en su voz: querías que demostrara mi fuerza. No es así. La cazadora la miró con incredulidad. Malinterpretando su silencio, Netpis parpadeó y luego añadió: oh. Esa cabeza pertenecía a... Sé de quién es la cabeza. ¿De dónde la sacaste? Gritó Effie. Zumbi suspiró y se desplomó pesadamente sobre uno de los robustos cofres. Luego forzó una sonrisa oscura y dijo: ah, por cierto, quizás seas el último humano en la ciudad oscura en enterarse, pero parada justo frente a ti no es otra que Changjin Star del clan Llama Inmortal, la campeona de la justicia. Acaba de entrar al castillo, desafió al bastardo y lo mató de un solo golpe de su espada, justo delante de los ojos de todos. A estas alturas, esto debe ser de lo único que habla a la gente. Kane observó el tono de Zumbi. Su tono carecía de cualquier tipo de diversión. Si acaso, parecía que Zumbi apenas se contenía de maldecir en voz alta. Kane, con un suspiro y tambaleándose un poco, preguntó: entonces, ¿cuál es tu respuesta, Effie? Mientras Netpis y Cassie esperaban ansiosamente la respuesta de Effie, Zumbi solo miraba su sombra, esperando encontrar algo de simpatía. Tristemente, no había ninguna. La sombra simplemente lo miraba fijamente, llena de regocijo jubilante. Effie, mientras tanto, parpadeó un par de veces y los miró con una expresión extraña. Luego, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. ¡Oh! ¡Oh, dioses! ¿En serio? Esto no tiene precio. Ojalá hubiera visto sus caras. Kane la observó con la boca abierta. Esa no era la reacción que esperaba. Sí, está loca de remate. Cuando Effie terminó de reír, miró a Changjin Star con una expresión sombría, pero alegre. Bien, has demostrado tu punto. Pero hay algo que deberías saber. Cuando me negué a unirme a la hueste, Gun Lao dejó claro que si no podía tenerme él, nadie más lo haría. Desde entonces, cualquier grupo que se atreviera a invitarme a unirme terminó lamentando su decisión. Al contratarme como guía, te estarás poniendo en su punto de mira. ¿Estás segura de querer hacer esto?
Así que había más en su historia, no es de extrañar que fuera tan solitaria. En el silencio que siguió, Kane fue el primero en hablar. No te preocupes, conocemos las consecuencias y estamos listos para afrontarlas. A la mañana siguiente, se preparaban para ir de casa. Una pequeña multitud de habitantes del barrio bajo se reunió para despedirlos, con los ojos oscuros ardiendo con una extraña mezcla de esperanza y angustia. Para entonces, la historia del ingenioso ardid de Changin Star y su heroica batalla contra el villano explorador Andel ya había circulado por todas partes, volviéndose cada vez más increíble con cada relato. Ahora, esta gente venía a verla con sus propios ojos. Estaban especialmente interesados en la armadura de la Legión de Luz Estelar y el símbolo grabado en su peto. ¿Quién diría que la memoria de un simple centurión de coraza tendría tal efecto en los habitantes de la ciudad oscura? Sumli y Kane no estaban nada contentos con ello. La tarde anterior, Sumli tuvo la oportunidad de hacerle a Nepis algunas preguntas después de que regresaron a su refugio. Sin embargo, se guardó la mayoría para sí mismo, sin saber cómo expresar adecuadamente sus sentimientos. Al final, solo preguntó cómo había logrado derrotar a su oponente humano, que era mucho más poderoso en términos de destreza física, con tanta facilidad. La respuesta de Changin Star fue muy simple. Simplemente se encogió de hombros y dijo, un viejo truco de legado. Kane se encogió de hombros, recordando su odio por la llama inmortal. Y ahora, se adentraban en la ciudad oscura para cazar monstruos. Cuando los 5 estuvieron listos para partir, un zumbido repentino de voces los hizo volverse. Los habitantes de la barriada se hicieron a un lado, dejando pasar a un joven alto. Kane lo miró y pensó con curiosidad. ¿Qué hace él aquí? Caminando más cerca, Caster se detuvo a pocos metros de ellos y hizo una reverencia cortés. Señora Nepis, cazadora Atenea, Cassia, Sunmi, Kane. Buenos días a todos. Yo, Caster del clan Anli, desearía unirme a su grupo de caza. ¿Me aceptarían? Todos se quedaron en silencio por unos momentos. Kane pensó en esto. Había oído hablar de la destreza del clan Anli en la academia y observó su entorno. Un zumbido de susurros se elevó entre la multitud. La gente se sorprendió al ver a un guerrero del castillo ofreciéndose como voluntario para unirse a una corte de un asentamiento exterior. Y uno de tan temible reputación, además. Pero la reacción de Sunmi fue diferente. Lo miró con cierto resentimiento. Kane pensó, ¿está celoso de su altura? Antes de que Nepis abriera la boca, Kane simplemente dijo, bueno, si quieres, puedes unirte a nosotros, y le extendió la mano. Caster le estrechó la mano con calidez. Así, el orgulloso vástago del clan Anli se había convertido en el 6º miembro de su partida de caza. Era extraño ver cómo su número crecía después de meses pasados solos en el laberinto, pero eso era probablemente inevitable. Pero lo que no sabían era que un simple apretón de manos se convertiría en algo que liberaría un lugar, y sus verdaderos nombres resonarían por todo el mundo. Diputado del cielo y espada del crepúsculo. Su primera cacería fue sorprendentemente tranquila. Guiados por un experimentado explorador, aumentados por la sigilosa sombra de Sunmi y la visión de aspecto de Kane, lograron evitar a cualquier criatura caída y llegaron a su destino de una pieza. Allí, el grupo se escondió entre las ruinas y esperó a que apareciera su presa. El plan de batalla se había discutido de antemano. Después de que Effie describiera el tipo de monstruo que iban a matar, con una lista detallada de sus fortalezas y debilidades, Nepis asignó rápidamente diferentes roles a diferentes personas. Kane esperaba que las cosas funcionaran como en el laberinto, pero para su sorpresa, no fue así. Al igual que antes, Kane y Nepis iban a asumir la mayor parte del riesgo y atraer al enemigo para que revelara su vulnerabilidad. Sin embargo, Caster sería quien la aprovecharía y daría el golpe fatal, no Sunmi. Lo cual tenía sentido, en realidad. Después de todo, su habilidad no era de combate, al menos no oficialmente. Era racional confiar el papel a alguien con una habilidad de combate increíblemente poderosa, como la que poseía Caster. A Kane no le importó. Parecía lógico, por ahora al menos. Pero Kane pensó, parece que ella sí tiene algo de cerebro. Después de todo, cuando el monstruo apareció, todo salió a la perfección. Kane, Nepis y Caster lograron acabar con la criatura sin sufrir ninguna herida. Su trabajo en equipo, aunque no sin esfuerzo, fue extrañamente armonioso, probablemente porque ambos eran legados y habían recibido un entrenamiento similar. Sunmi, cuya tarea era unirse a la refriega si las cosas salían mal, no tuvo que mover un dedo. Tampoco Effie, que simplemente se quedó con Cassie en caso de que la chica ciega necesitara protección. Después de que todo terminó, ella se rió.
Ja, esta es la comida más fácil que he ganado en mi vida. El estatus de Effie en el grupo era un tanto peculiar. A diferencia del resto, no había mostrado ningún deseo de unirse a la corte oficialmente. En cambio, era una especie de trabajadora contratada. Sus responsabilidades incluían guiar al grupo a través de las ruinas y proporcionarles información, y nada más. Ni siquiera se le exigía luchar codo con ellos. Una vez muerta la criatura pesadilla, la desmembraron rápidamente y abandonaron la escena de la batalla cargados con un gran peso de carne. Antes de que la sombra de la aguja carmesí cayera sobre la ciudad oscura, la corte ya se acercaba al arco de mármol en la base de la colina. Fue entonces cuando algo inesperado finalmente sucedió. Y ocurrió por Nepis. Después de darle una justa porción del botín a la vigorosa cazadora, miró a Sunni, Kane, Cassie y Caster. Luego, Changinestar dijo: me gustaría que los 4 me confiaran su parte de la carne. Kane pensó: ¿en serio? ¿Y ahora qué? Antes de que Sunni y Kane tuvieran oportunidad de preguntar, Cassie ya sonrió y dijo: por supuesto, Nep. Caster tampoco dudó. Con una pequeña reverencia, asintió. Como desees, Lady Nepis. Sunni apretó los dientes y dijo: está bien. Kane, sumido en profundos pensamientos, dijo: no. Nepis se quedó atónita por un momento y luego dijo con una sonrisa: bien, es tu decisión. Nepis se dio la vuelta con una leve molestia por la respuesta de Kane, se giró y continuó por el camino. Cuando regresaron al asentamiento exterior, ella separó la porción restante de carne de monstruo en 2 partes. Una, mucho más pequeña, se la entregó a Cassie. La otra, una parte incomparablemente más grande, simplemente la colocó sobre las piedras blancas frente a su refugio. Effie observó todo el proceso con curiosidad. También lo hicieron los habitantes de la barriada que se habían reunido para darles la bienvenida. Sunni frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Changinestar lo miró y luego señaló el pequeño paquete de carne en las manos de Cassie. Esto es para que nos sostengamos. Comeremos esa carne hasta nuestra próxima cacería. Luego miró a Kane. Kane no se beneficiará de esto, por supuesto, ya que no estuvo de acuerdo en dar su parte. Kane asintió y no le importó. Pero una pregunta curiosa era: ¿por qué todos dieron su porción sin preguntar? Alguien de la multitud gritó: ¿y el resto? ¿Lo venden? ¿Cuál es su precio? Era costumbre que los cazadores del asentamiento exterior vendieran parte de su botín. Así se alimentaba la gente aquí. La carne podía intercambiarse por objetos, servicios o, en casos muy raros, fragmentos reales. Nepis se volvió hacia la gente que se había reunido y los miró con el ceño fruncido. Cuando todos guardaron silencio, dijo con tono frío: mi partida de caza no venderá carne. Nunca. Antes de que alguien tuviera tiempo de reaccionar, consternado por esa respuesta, dio un paso a un lado, señaló el gran montón de carne y dijo: en cambio, la daremos gratis. Kane, que estaba observando toda la conversación, se quedó de repente absorto. ¿Qué demonios? Un silencio sepulcral se cernía sobre el borde del asentamiento exterior. Los habitantes de la barriada que habían venido a echar un vistazo a Changinestar o con la esperanza de conseguir algo de comida, miraban a Nepis con una oscura mezcla de desconfianza, incredulidad y recelo. Después de un rato, alguien gritó: ¿qué truco intentas jugar? La gente aquí tiene hambre, Changinestar. ¡Qué vergüenza! Nepis se cruzó de brazos, frunció el ceño y respondió, con un atisbo de enojo en su voz: ¿por qué? ¿No soy humana? ¿No son ustedes humanos? ¿Necesita un humano una razón para ayudar a otros de su especie en este lugar maldito? Dio un paso adelante y miró a la gente reunida, haciéndolos temblar bajo su pesada mirada. ¿Vergüenza para mí? No. Vergüenza para todos ustedes por olvidar quiénes son. Somos personas, no bestias. En el mundo real o en el reino del sueño, esto es lo que somos. Sus palabras resonaron sobre las piedras blancas, mezclándose con el aullido del viento. Ahora acérquense y tomen algo de comida si tienen hambre. Los habitantes de la barriada aún no estaban convencidos. Sin embargo, su hambre era más fuerte que su cautela. Pronto, el primero de ellos dio un paso al frente, tomó tímidamente una pequeña tira de carne, lanzó una mirada furtiva a Nepis y luego se alejó apresuradamente. Cuando los demás vieron que no le pasaba nada, se hicieron más valientes. Hombres y mujeres jóvenes vestidos con harapos formaron una línea desordenada. Uno por uno, se acercaron, recibieron su diminuto trozo de carne y luego desaparecieron a toda prisa, temiendo que se lo quitaran. Lentamente, un nuevo tipo de luz apareció en sus rostros.
Era la misma emoción tímida y débil que Kane había notado en los ojos de los habitantes del castillo después de que Nepis anunciara su nombre. Era algo que precipitaba la esperanza, o tal vez la fe. Kane, que observó esto, pensó, esto está muy mal. Esta no es la solución a su problema. La fila era larga. La gente estaba comiendo y Kane y Effie comían en un rincón a la entrada de su refugio. Después de la distribución de alimentos, Cassie, Sunmi, Caster y Nepis se acercaron a ellos dos. Cassie preguntó, entonces, ¿por qué no compartiste tu carne? Kane replicó, pregúntales a ustedes, ¿por qué la entregaron tan fácilmente? Todos se giraron hacia su conversación. Caster habló con una sonrisa, porque lo que hizo Lady Nepis es correcto, como es habitual en su nobleza. Entonces, ¿por qué no diste tu parte? Todos esperaban ansiosamente su respuesta. Kane respondió en tono monótono, porque en ese momento me pareció ilógico. Nepis entonces dijo con una sonrisa, entonces, ¿qué hay de las próximas cacerías? Kane, que había terminado de comer, se levantó, listo para marcharse, y dijo, no, todavía no. Todos se quedaron boquiabiertos, incluidos Sunmi, Cassie, Nepis, Caster y Effie. Kane se dio la vuelta y dijo, por cierto, Nepis. Me voy, ya sabes dónde encontrarme, y Kane se marchó. Los habitantes de la barriada lo miraban con una mezcla de ira, disgusto y odio. Lo veían como alguien que les negó su parte, a pesar de que otros compartían su carne. Si las miradas pudieran quemarlo, se habría convertido en cenizas. Kane estaba sentado en las murallas, relajándose para controlar los murmullos. Mientras Kane observaba, oyó una voz familiar. Shakti preguntó con tono curioso, ¿por qué no compartiste tu casa como los demás? Kane respondió, ¿estás intentando convencerme de compartir? Shakti respondió con una sonrisa divertida. No, solo una sonrisa curiosa. Kane soltó un largo suspiro y dijo, déjame contarte una historia. Había un reino donde nevaba continuamente, con ventiscas de alta temperatura. La gente siempre usaba ropa abrigada para compensarlo. Una vez, el rey de ese reino fue de caza en busca de un animal preciado en particular. Después de su exitosa caza, viajaba de regreso a su palacio. En el camino, encontró a una persona, pero cuando lo vio, se podría decir que se quedó bastante intrigado y sorprendido. Shakti, que escuchaba la historia, preguntó, ¿por qué? Kane prosiguió, porque no llevaba nada que pudiera protegerlo del frío extremo. Si alguien se hubiera vestido así, se habría congelado hasta morir. El rey se acercó a él y le preguntó, ¿cómo sobrevives aquí sin nada en este frío? El hombre respondió, estoy acostumbrado a ello, mi señor. Los ojos del rey se abrieron de par en par y dijo, cuando llegue a mi palacio, te enviaré algo de ropa de repuesto, y se fue. Pero después de llegar al palacio, debido a una crisis, se olvidó de la ropa. 2 o 3 días después, el rey de repente se acordó. Envió a sus guardias a darle la ropa. Los guardias fueron al lugar y, para su sorpresa, encontraron al anciano tirado muerto, por el frío. Tras escuchar esta historia, Shakti se quedó confusa con la conclusión. Kane miró a Shakti y preguntó, entonces, tengo una pregunta. ¿Por qué murió el anciano de repente? Shakti estaba sumida en profundos pensamientos y dijo, traición. El rey no cumplió su palabra. Kane se rió en ese momento y dijo, parcialmente correcto. La verdad es que se volvió dependiente del rey. Kane continuó. Antes de conocer al rey, el anciano estaba bien a pesar del frío, pero después de conocer al rey, lo vio como un líder y lo siguió ciegamente. Eso es lo que está pasando aquí. La vida de los habitantes del barrio bajo era peor, pero sobrevivieron. Claro, perdieron la esperanza y la voluntad de vivir porque fueron abandonados por Gun Lao, y a él no le importaban ni los guiaba, pero eso no significa que no tengan potencial. Shakti, que escuchaba, abrió mucho los ojos. Entonces, ¿quieres decir? Kane dijo, sí. Lo que necesitan ahora no es otro líder a quien seguir ciegamente. Quieren levantarse por sí mismos para luchar, para cuestionar, para sobrevivir por su cuenta, no seguir ciegamente. Y las limosnas de Nepis solo la reemplazarán en la posición de Gun Lao en sus corazones. ¿Es intencional? ¿Es dañino? Solo el tiempo lo dirá. Shakti, que lo miraba con la boca abierta, dijo, Kane, estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero decir algo. Y descorrió ligeramente su vestido túnica. Kane vio los moretones en sus muslos, no causados por criaturas pesadilla, sino por humanos. Kane observó las heridas de Shakti y dedujo que había sido sometida a algún tipo de tortura. Él preguntó, entonces, ¿cómo te hiciste eso? Shakti suspiró y dijo,
Verás, me uní al equipo de Kido porque pensé que sobreviviría más fácilmente. Pero un buen día, Andel intentó comportarse de forma inapropiada. Los ojos de Kane se abrieron de par en par. ¿Así que por eso dejaste el castillo? ¿Kido no te apoyó? Shakti habló con una tristeza que intentaba ocultar. Sí, no pudo porque los exploradores son escasos. Pero cuando Netpis mató a Andel, fui liberada, y entonces casi decidí seguirla. Pero después de escuchar tu punto de vista, me habría vuelto así, y habría obtenido justicia para mí misma. Así que gracias. Kane, avergonzado, dijo. De nada. Suspiró y añadió. Aún así, nadie lo entenderá, así que no sirve de nada. Shakti apretó los puños por un momento. ¿Por qué no se lo explicamos? Kane preguntó. ¿Alguna idea? Ambos pensaron un momento. Shakti dijo. Había un nido de criaturas pesadilla, uno que ni los cazadores de Gunlaut se atreverían a tocar. ¿Qué pasa si lo cazamos? Luego podemos distribuirlo. Kane preguntó en tono confuso. Pero no podemos regalarlo, y la gente no lo comprará a menos que sea gratis. Ambos se miraron fijamente. Una idea se encendió, y Kane preguntó. Aún así, ¿tenemos que limpiar el nido nosotros mismos? Shakti asintió solemnemente. Después de un tiempo, los barrios marginales estaban de buen humor. Se compartía comida, y Netpis y su corte estaban en el refugio teniendo una reunión. Netpis habló con un tono frío y determinado. Saldremos de casa mañana. ¿Alguna objeción? Cassie, Caster, Effie y Sunny estuvieron de acuerdo al instante porque era una elección lógica. Sunny preguntó. ¿No deberíamos preguntarle a Kane también? Netpis respondió con tono frío. No. Lo llamaré para cacerías selectivas, ya que él no comparte con los demás. De repente, Netpis y todos escucharon una conmoción afuera. Los miembros de la corte salieron. Lo que vieron fue una enorme multitud de personas al frente. Cassie preguntó. Nep, ¿qué está pasando? Netpis dijo. No tengo ni idea. ¿Gunlaut causó algún alboroto? Caster dijo. No lo creo. No es el estilo de Gunlaut. Netpis y los demás pasaron entre la gente y vieron la fuente. Delante de ellos, yacían muertas una gran cantidad de criaturas pesadilla, con sus pieles arrancadas. Frente a ellas estaban sentados Kane y Shakti, empapados en sangre de pesadilla de tal manera que la túnica de color claro de Shakti había cambiado completamente a color sangre. Ambos estaban exhaustos y se miraron. Kane se puso de pie y dijo. Después de la cacería, me di cuenta de que había restringido parte de mi porción, así que aquí está. Todos se quedaron boquiabiertos y gritaron de alegría. Netpis y los demás lo miraron con el ceño fruncido, con expresiones confundidas. Kane continuó. Aún así, no será gratis. Habrá una condición. La alegría repentina se desvaneció. La conmoción se calmó hasta el silencio. Una voz de repente preguntó. ¿Cuál es el precio entonces? Kane dijo. Ningún precio. En cambio, haremos una prueba aquí. Lucharemos sin armas y sin usar el aspecto. Solo con las manos. Cuantas más veces me golpeen, más trozos de carne obtendrán, con una bonificación extra. Entonces, ¿quién se anima? Después de un momento de silencio, una persona se adelantó, lo miró y dijo, voy a derrotarte. Kane dijo, bien. Muéstrame. Después de la pelea, la persona yacía en el suelo, completamente golpeada en combate cuerpo a cuerpo. Kane dijo, bueno, me golpeaste 5 veces, así que aquí está tu parte, y por cierto, extiende la mano. La persona se levantó, recibió su carne y extendió la mano. Kane le estrechó la mano y compartió una memoria que había recibido de la cacería. Los ojos de la persona se abrieron de par en par y dijo, me diste una memoria. Kane dijo, bueno, luchaste conmigo y me golpeaste 5 veces. Así que de las 4 memorias que recibí, te di una. Los rostros de todos se iluminaron. Habían recibido carne y una memoria. Todos formaron una fila y se apresuraron a avanzar. Después de distribuir toda la carne de esta manera, se vació más rápido. Kane estaba cansado debido al combate cuerpo a cuerpo continuo. Shakti estaba cansada de organizar las cosas y recolectar fragmentos de alma. Kane pensó, Shakti es versátil, tiene capacidades. Kane observó su lucha. El aspecto de Shakti giraba en torno a plantas que pueden prosperar según la sustancia que se les da, y ella era una arquera que podía cubrir largas distancias. Kane se sintió a gusto y pudo despejar el nido fácilmente. Mientras Kane estaba sentado, Netpis y los demás se acercaron. Sunny preguntó, ¿de qué se trataba todo esto? Kane miró a Sunny y a los demás. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a ella.
Entonces todos giraron la cabeza hacia Shakti. Ella dijo, bueno, la prueba es idea suya, pero lo de cazar extra es mía. Nepis dijo, podrías haberlo obtenido gratis, ¿no? Shakti habló en un tono más firme. Bueno, no necesito una limosna. Sé de lo que soy capaz. Luego se puso de pie y dijo, por cierto, ¿qué hacemos con los fragmentos de alma? Kane dijo con un tono divertido. No te preocupes, yo sé cómo manejarlos, y tú sabes cómo manejar la carne extra que te entregué, ¿verdad? Shakti se le acercó y le revolvió el pelo. Claro. Solo descansa. Mañana tenemos una cacería. Kane asintió. Nepis se adelantó y preguntó, ¿por qué haces esto? Kane respondió, por mi conciencia. Después de ese día, las cosas avanzaron a una velocidad que dejó a todos desorientados. Todo sucedía tan rápido que le resultaba difícil adaptarse. Era difícil no temer que, eventualmente, simplemente se quedaría atrás. Después de aquella primera cacería en la que Nepis había decidido regalar la mayor parte del botín, los llevó a varias más. No todas esas cacerías fueron tan fluidas, pero lograron regresar victoriosos, aunque un poco maltrechos. Cada vez, ella le pagaba a Effie su parte de la carne, tomaba una pequeña cantidad para que ellos la consumieran y el resto lo entregaba a la gente del asentamiento exterior de forma gratuita. Por supuesto, excepto Kane, quien no pagaba su parte en absoluto. Debido a lo pequeña que era su propia parte, el grupo se vio obligado a cazar cada 2 días en lugar de 1 o 2 veces al mes. Kane pasó la mayor parte de su tiempo con Nepis y Caster, sirviendo en las líneas del frente. Pronto, su intachable e intenso historial les valió a la corte reputación y renombre. Ya no eran vistos como recién llegados. En cambio, la gente los consideraba nada menos que los cazadores más fuertes del barrio bajo. Muchos incluso creían que Changin Star y su gente no eran de ninguna manera inferiores a los cazadores del Castillo Luminoso. La propia Nepis era conocida por ser una temible luchadora desde su dramático duelo con Andel. Effie tenía la reputación de ser una de las mejores del asentamiento exterior desde hacía mucho tiempo. El apuesto y capaz Caster rápidamente se ganó el respeto y la adoración gracias a su personalidad afable, su noble porte y su habilidad. Los 4 eran considerados el núcleo del grupo, con Cassie y Sunmi existiendo en la periferia. La gente amaba a Cassie porque Nepis le había confiado la responsabilidad de repartir la carne gratuita, y también porque era casi imposible no amar a esta dulce, exquisitamente hermosa y trágica chica. Para la mayoría de los habitantes de los barrios marginales, ella era el rostro acogedor de la cohorte. Sunmi, en cambio, nadie le prestaba mucha atención. Sin grandes hazañas de vencer monstruos de la ciudad oscura a sus espaldas, la mayoría lo consideraba un mero miembro de apoyo del grupo. Insignificante en el mejor de los casos, un caso de caridad en el peor. Mientras tanto, lo que Kane hacía era algo diferente. Después de cada cacería, repetía el mismo proceso. Recolectaba fragmentos de alma y algo de carne extra para Shakti. Kane obtenía los fragmentos de alma e iba de compras al mercado de memorias, gracias a que Shakti tenía permiso para comprar en dicho mercado. Shakti, por su parte, tomaba una porción extra de carne para cultivar plantas. Basándose en el estilo de las plantas, las clasificaba según su uso. Por ejemplo, después de combinar la carne de una cierta criatura pesadilla con algo de agua del mar oscuro, producía una variante de fruta que proporcionaba una pantalla de humo. Después de algunos días, para sorpresa de Kane, algunas personas se acercaron a ellos para entrenar, no por un premio, sino para mejorar su habilidad y aprender algo. Kane los incluyó y les enseñó a través de la única opción que conocía, los duelos. Pronto, el tamaño creció considerablemente. Luego, de repente, ocurrió un giro. Kane recibió un mensaje del Castillo Luminoso, de una de las doncellas de la corte. Kane fue solo a un lugar, Kane esperaba al remitente, solo para descubrir que era uno de los lugartenientes, Seisan. Ella vestía un vestido real de color plateado. Su piel era de un color gris y completamente pálida. Kane la miró y dijo, «Entonces, ¿qué quieres de mí?» Los ojos de Seisan se fruncieron y dijo, «Quiero desafiarte a un duelo». Kane la evaluó por un momento y pensó, «¿En serio? Una de los lugartenientes está aquí para pelear conmigo» y dijo, «¿Qué gano yo con esto?» Seisan, con los labios curvados, respondió, «Puedo aceptar tu petición». Kane, quien pensó por un momento, dijo, «Bueno, aquí está mi petición». Después de eso, el acuerdo se cerró. Seisan y Kane se batirían en duelo con armas y sus aspectos una vez cada 5 días. A cambio, Seisan enseñaría de forma gratuita a la gente que estuviera dispuesta a aprender.
Kane le preguntó la razón, y ella le dijo: tu aspecto es único, quiero experimentarlo. Entonces Kane recordó el aspecto de Seisan que usaba en el duelo, el cual se transformaba. Hubo un cambio sutil en su cuerpo que parecía como si creciera más alta, sus extremidades se alargaban, su columna vertebral se retorcía. Su suave piel gris se volvió como la de un tiburón, y sus ojos se voltearon, revelando un segundo par de pupilas, estas verticales y rodeadas por un mar de rojo. Su mandíbula se desencajó, revelando varias filas de terribles colmillos. Kane pensó: otro aspecto de transformación, como el mío. Los duelos se mantuvieron en secreto, excepto para Shakti. Mientras tanto, el vínculo entre Kane y Shakti se hizo más estrecho, de extraños a una relación de hermana mayor y hermano. El lugar actual donde crecían las plantas se llamó la mansión de Línea. En cuanto al nombre, Línea parecía ser la anterior propietaria de la casa, quien desapareció, y la gente no tenía ni idea de ella. Así que Kane sintió que sería correcto nombrarla así. Pronto, los barrios marginales se volvieron mucho más vibrantes, centrados en dos personas. Nepis, que se convirtió en una santa para los habitantes de la barriada. El segundo fue Kane, que se convirtió en su guardián, protegiéndolos pero siendo lo suficientemente severo para que crecieran. Pero pronto, un período particular de 2 días lo cambió todo. El sudor le perlaba la frente a Kane, testimonio de su reciente sesión de entrenamiento con Seisan. Se sentó en una caja cercana, recuperando el aliento antes de hablar. Entonces, ¿cómo van las lecciones para los demás?, preguntó, su voz un murmullo grave. Seisan, con su piel pálida en marcado contraste con el polvo de los barrios marginales, respondió con un matiz de orgullo. Están aprendiendo rápido. Y tú, si no me hubieras dicho que eras de las afueras, te habría creído un legado. Kane la miró, un pensamiento cruzando su mente. Hablando de legados, ¿a qué clan perteneces? Nunca se me ocurrió preguntar. Una orgullosa sonrisa afloró en los labios de Seisan. Soy del clan Song, una de sus princesas. ¿No te habías enterado? Los ojos de Kane se abrieron momentáneamente. El clan Song era una de las familias legado más poderosas e influyentes del mundo real. Un pensamiento repentino y atrevido se apoderó de él. Tengo una petición para ti, dijo, la sonrisa de su rostro desvaneciéndose. La expresión de Seisan se volvió fría y cautelosa. ¿Qué es? Quiero conocer a la líder de tu clan, afirmó Kane, con voz firme. Tengo algunas preguntas. Sus ojos se abrieron con genuina sorpresa. ¿Quieres conocer a mi madre? ¿Por qué? Eso es personal, replicó Kane, su voz apenas un susurro. Creo que tu madre podría saber algunas cosas que necesito aprender. Se guardó su monólogo interno, el propósito secreto de su petición, averiguar sobre la muerte de sus padres, una verdad que la líder del clan Son podría poseer, ardiendo en su mente. La frialdad de Seisan regresó, pero hubo un destello de interés. Puedo intentarlo, pero si tengo éxito, me debes un favor. Claro, Kane aceptó, una pequeña sonrisa regresando. El precio valía la información potencial. Mientras Seisan se disponía a marcharse, Shakti se acercó a él. Entonces, dijo, con un tono que mezclaba curiosidad y preocupación. ¿Ya has descubierto tu banda? Kane echó un vistazo a la banda del cielo, una memoria que había recibido de una criatura pesadilla que había matado justo antes de entrar en la ciudad oscura. La había probado, haciéndose un pequeño corte en la mano, solo para descubrir que no sanaba. Era un cachivache extraño e inútil. No, respondió, con un atisbo de frustración en su voz. Después de la partida de Seisan, él y Shakti discutieron la próxima cacería. Necesitaban unirse a los demás, ya que el tiempo para la planificación había terminado. Kane llegó al refugio de Nepis y fue recibido por un coro de preguntas frías. ¿Dónde estabas?, preguntó Nepis, con voz cortante. Hemos estado esperando un buen rato. Tuve algunas sesiones, respondió Kane simplemente, entrando al salón principal. Vio a Cassie y Caster junto a la ventana, sumidos en una discusión. Otros cazadores, algunos de los cuales formaban parte de su propio grupo, también estaban presentes, y le hicieron un gesto de respeto. Hoy era el día de la gran cacería conjunta que habían estado preparando. La conversación giró en torno al mejor coto de caza. Al sur del faro derrumbado es una buena opción, decía un cazador, señalando un mapa. Pero las criaturas despertadas que viven allí tienen un oído increíblemente agudo. Atacarlas en grandes números no será fácil. Este lugar de aquí es mucho más prometedor, intervino otro. Se sabe que los demonios de sangre habitan en estas partes.
Hibernan durante el día, así que si logramos encontrar una guarida o dos, Caster negó con la cabeza, su hermoso rostro fruncido. El área que sugieren está demasiado cerca del territorio de esas extrañas estatuas vivientes. Todos sabemos lo formidables que son esas criaturas bizarras. Sigo pensando que el sur del faro es mejor. Solo necesitamos idear una forma de engañar el oído de los monstruos. El debate se prolongó por un largo tiempo, con Kane aportando sus propias ideas estratégicas. Finalmente, se decidió un plan. Después de la reunión, Kane preparó su equipo, el peso de la próxima cacería asentándose sobre sus hombros. El grupo de caza, compuesto por casi 20 durmientes, salió del asentamiento exterior al mediodía, dirigiéndose hacia el este, hacia el enorme faro en ruinas al borde de la ciudad. Effie encabezaba la marcha como exploradora principal, con Sunny explorando por delante, su sombra moviéndose en silencio por el laberinto de calles. El plan era simple, pero todos sabían que en la ciudad oscura, la simplicidad era una ilusión frágil. Todos estaban preparados para lo peor. Sus temores pronto se hicieron realidad. A mitad de camino hacia su destino, un sonido repentino y antinatural hizo que Effie se congelara. Levantó un puño, indicando un alto, y se asomó a la espesa y ominosa niebla. Una expresión oscura se posó en su rostro. Sunny, sintiendo el peligro inminente, recordó su sombra y se acercó a Cassie, con la mano lista para invocar el fragmento nocturno. Un tenso momento de silencio transcurrió. Entonces, las pupilas de Effie se dilataron con horror. «Dispersense», gritó. Justo cuando los experimentados cazadores se lanzaban a cubrirse, algo grande y pesado se estrelló desde arriba, pulverizando los adoquines donde acababan de estar. Algunas personas no fueron lo suficientemente rápidas. Sus gritos fueron silenciados por el sonido repugnante de la carne desgarrándose. De pie sobre el suelo agrietado había una criatura alada enorme. Su cuerpo pálido y sus plumas negras estaban manchados con la sangre de los desafortunados cazadores. Su pico aterrador estaba abierto, revelando hileras de colmillos afilados como agujas. Un mensajero de la aguja. Kane miró a la bestia, una sombría comprensión amaneciendo en él. Este era el gobernante original de la ciudad oscura, una pesadilla olvidada de antes del primer señor brillante. Maldijo entre dientes. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de caos y desesperación. Los cazadores tenían una opción: retirarse a las ruinas y arriesgarse a enfrentar a un enemigo aún más aterrador y desconocido, o mantenerse firmes y luchar. Eligieron lo último. Por muy peligroso que fuera, un enemigo conocido siempre era mejor que lo desconocido. Los cazadores supervivientes lanzaron un asalto coordinado. Aunque sus memorias no podían perforar la piel increíblemente dura de la criatura, cada golpe infligía dolor. Aquellos con habilidades de daño directo las desataron, esperando desorientar a la bestia. Kane, con sus propias habilidades únicas, se unió a la refriega. Sin embargo, sus ataques solo parecían enfurecer a la abominación. Luchar contra una criatura de este rango era una apuesta desesperada, un baile con la muerte segura. Durante varios segundos, el resultado fue incierto. El mensajero se encogió de hombros ante la lluvia de ataques con facilidad, su atención desviándose hacia Kane. Lanzó un picotazo con su pico, atravesando a uno de los cazadores de un golpe, a pesar de la pesada armadura del hombre. Otro estuvo a punto de ser destrozado por garras aterradoras, pero Caster, con su increíble velocidad, tiró al joven a un lugar seguro en el último segundo. Sunny se quedó atrás, protegiendo a Cassie, rezando para que su sombra regresara a tiempo para asestar un golpe paralizante. Pero al final, fue Effie quien asestó el golpe decisivo. Invocando su lanza de bronce, saltó hacia adelante. Sus músculos esbeltos y poderosos se movieron como resortes enrollados bajo su piel aceitunada, y luego explotaron con impulso. La fuerza detrás de su golpe fue suficiente para partir una montaña. Milagrosamente, la punta de su arma logró perforar la piel pálida del mensajero y clavarse profundamente, provocando que un chorro de sangre saliera disparado. La criatura chilló, arremetiendo contra ella con sus enormes patas. Kane, viendo su peligro, empujó su espada hacia adelante, desviando el golpe. Un gran escudo redondo apareció en la mano izquierda de Effie. Se preparó, clavando las suelas de sus sandalias en el suelo agrietado. Con Kane defendiendo el golpe principal, ella absorbió el impacto aterrador, los adoquines bajo sus pies se desmoronaron, pero la cazadora permaneció de pie. Escupiendo una bocanada de sangre, Kane sonrió locamente mientras Effie retorcía su arma, causando más dolor al mensajero. La bestia caída parecía sorprendida de que un grupo de hormigas pudiera realmente herirla.
Soltando otro grito, batió sus alas, haciendo retroceder a los durmientes, recogió a los cazadores muertos y saltó al aire. Rápidamente se desvaneció en el cielo, dejando atrás solo charcos de sangre, piedras rotas y los gemidos de los supervivientes maltrechos. De alguna manera, habían sobrevivido, la mayoría de ellos, al menos. Effie se enderezó, despidiendo su escudo, y se miró el brazo. «Maldita sea», murmuró. «Creo que mi brazo está roto». Kane, aún recuperándose del golpe del mensajero de la aguja, permaneció en silencio, tratando de calmar las nuevas y caóticas voces en su mente. Después de un momento, fue a revisarla. Vio su lanza de bronce y de repente, un recuerdo escalofriante resurgió. La profecía de Cassie. Volví a ver el castillo humano. Solo que esta vez, era de noche. Había una estrella solitaria ardiendo en los cielos negros, un único punto de luz en la abrumadora oscuridad, y bajo su ominosa luz, el castillo fue repentinamente consumido por el fuego, con ríos de sangre fluyendo por sus pasillos, tiñendo la piedra de carmesí. Había un hombre de negro, con una corona, mirando con ira a la estrella, su rostro cubierto de sangre, sus ojos llenos de una rabia escalofriante. Vi un cadáver con armadura dorada, sentado en un trono, sin vida y majestuoso. Una mujer con una lanza de bronce ahogándose en una marea de monstruos, sus esfuerzos inútiles. Un arquero tratando desesperadamente de perforar el cielo que caía con sus flechas, sus esfuerzos en vano. Kane se quedó mirando la lanza. Las palabras aparentemente sin sentido ahora tenían una aterradora claridad. La mujer con la lanza de bronce ahogándose en una marea de monstruos. Era Effie. Las piezas de la profecía estaban encajando. Una sensación de pavor lo invadió, una premonición de muerte y derramamiento de sangre. ¿A quién mataría yo?, se preguntó, un pensamiento escalofriante. Si el hombre de la corona negra soy yo, soy parte de esta masacre, reconstruyó los otros roles. La estrella solitaria era Nepis, la mujer con la lanza era Effie, y el hombre con la corona era él. El arquero era el único que quedaba. Oye, monto maníaco, ¿estás bien? La voz de Effie interrumpió sus pensamientos. Sí, solo estaba pensando en algo, mintió Kane, su mente acelerada. Buscó a Nepis y la encontró, su rostro tan impasible como siempre. Pensó, ella sabía esto de antemano. Entonces, ¿por qué lo está haciendo? ¿Cuál es su maldito objetivo? Quizás su objetivo era simplemente morir juntos. Siempre había sabido que Nepis estaba impulsada por una ambición poderosa y misteriosa que no estaba ligada a la costa olvidada. Para lograrlo, tenía que regresar al mundo real. Por eso era tan implacable, tan dispuesta a soportar cualquier dolor o dificultad. Su convicción rayaba en la obsesión. Las palabras que ella le había dicho el primer día en la ciudad oscura resonaron en su mente, pero ahora, llevaban un nuevo significado frío y oscuro. Encontraremos la manera de regresar. No importa lo que haya que hacer, lo haremos. No importa lo que haya que hacer. Solo había una forma de abandonar la costa olvidada. A través de la puerta de la aguja carmesí. Ningún durmiente podía esperar alcanzarla solo. Se necesitaba un ejército que caminaría sobre cadáveres para dar a unos pocos la oportunidad de escapar de este lugar maldito. Pero Nepis no tenía un ejército. Todavía no. Para conseguir uno, tendría que matar a Gunlaug, usurpar su poder y eliminar toda oposición, ahogando el castillo brillante en sangre. Solo entonces podría reunir a todos los durmientes que quedaban en la ciudad oscura y liderarlos en una cruzada suicida. Sabía que la mayoría moriría. Ninguna persona cuerda la seguiría. Kane se burló internamente. ¿Una santa, eh? Más bien el diablo. Necesita seguidores leales para su locura, y yo he sido un obstáculo involuntario para su plan. Después de la cacería, Kane se perdió en sus pensamientos de camino de vuelta al asentamiento. Contempló la profecía y las muertes que estaban por venir, con un nudo de horror en el estómago. Aún así, algo no cuadraba. ¿Por qué mataría a alguien? Mi defecto está empeorando. ¿Me voy a volver loco? Al llegar al asentamiento, la confusión de Kane persistía. Comenzó a observar a los demás, particularmente a Sunni, y un nuevo pensamiento le asaltó. ¿Sunni también se ha dado cuenta? Pasaron horas sin una solución, y Kane decidió que necesitaba hablar con Sunni. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, Nepis llamó a Sunni aparte para una conversación privada. Kane inicialmente quiso darles espacio, pero su nueva sospecha era demasiado fuerte. ¿Está a punto de hablar de la profecía? Los siguió, manteniéndose en las sombras. Llegaron a un callejón remoto, bañado por la luz carmesí del sol poniente. Nepis se volvió hacia Sunni, su rostro fruncido con severidad. Hoy te he visto practicar con la espada.
Tus movimientos eran débiles y sin rumbo. Era como si hubieras perdido toda claridad. ¿En qué estabas pensando? Sunmi exhaló lentamente. Así que se trataba solo de su rendimiento. El alivio que sintió fue inmediatamente reemplazado por una oleada de ira. Con una sonrisa torcida, desvió la mirada. Asesinato, respondió, su voz extrañamente fría. Estaba pensando en asesinato. Netpis ladeó la cabeza, esperando. Una vez me dijiste que la esencia del combate es el asesinato, ¿no es así? Dijo Sunmi. Ella asintió. Bueno, ¿cómo es que sabes tanto de asesinato, Nep? He querido preguntarte eso desde que le cortaste la cabeza a Andel sin pestañear. Estás por ahí predicando que todos somos compañeros humanos, no bestias. ¿Acaso Andel no era humano? Kane, escuchando desde su escondite, asintió con la cabeza, ansioso por su respuesta. Netpis frunció el ceño. ¿Es de esto de lo que se trata todo? Es parte de ello, replicó Sunmi, con los dientes apretados. Un largo silencio siguió. Netpis se frotó el cuello distraídamente. Finalmente, habló, su voz indiferente. No es que yo haya asesinado a mucha gente. Es que mucha gente ha intentado asesinarme. Sunmi parpadeó. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo tipo de razones, en realidad, dijo con un atisbo de sonrisa. Mi familia fue muy poderosa una vez. Pero el poder, es algo peligroso. No puedes alcanzar su cúspide sin hacer muchos enemigos. Y cuando tu poder desaparece, todos esos enemigos permanecen. Apartó la cara. Creo que tenía 5 o 6 años cuando alguien intentó matarme por primera vez. Era mi niñera. Me llevó a una habitación vacía, me puso las manos alrededor del cuello e intentó estrangularme. Durante los primeros segundos, pensé que era un juego. Lo miró, chispas blancas bailando en sus ojos. Así fue como aprendí lo que es la debilidad. Y cuando mi maestro, que pasaba por allí, entró corriendo y usó su habilidad de aspecto para matarla, así fue como aprendí lo que es la fuerza. Así que sí. No soy ajena a las cabezas cortadas, Sunji. ¿Eso es lo que querías saber? Ella tuvo un maestro para protegerla, pensó Kane, un amargo recuerdo de la muerte de sus propios padres resurgiendo. Parece que mi suposición no está muy lejos. Lo más probable es que sean los asesinos de ese bastardo. Espada rota. La sonrisa de Netpis no tenía humor. ¿Qué más querías saber? No creas que no me he dado cuenta de cómo me has estado mirando desde que luchamos contra el mensajero de la aguja. Habla claro. Me debes al menos esto. Sunmi la miró fijamente, una tormenta de emociones en su rostro sombrío. Tomó una decisión. Quiero saber cuál es tu verdadero objetivo, dijo, apretando los dientes. Quiero saber si todo esto vale la pena. Changjin-Star frunció el ceño, con un atisbo de sorpresa en sus fríos ojos. ¿Mi objetivo? ¿No es obvio? Señaló los barrios marginales circundantes y el castillo que se alzaba sobre ellos. Estoy tratando de ayudar a esta gente. ¿Qué más? Sunmi suspiró, y la conversación se centró en su propio pasado, sobre su hermana que había sido adoptada y encontrado una vida normal. Explicó cómo la había dejado porque no necesitaba ser salvada. Kane escuchó, un atisbo de empatía por Sunmi en su corazón. Hiciste lo correcto, pensó. Luego Sunmi hizo la pregunta que devolvió el foco a Netpis. Porque incluso un cretino como yo fue capaz de darse cuenta de que la persona a la que quería salvar no necesitaba su salvación, dijo Sunmi, una nueva ira entrando en sus ojos. Así que, por favor, dime, Nep, ¿por qué tú, con toda tu inteligencia y claridad, no pareces poder hacer lo mismo? Netpis lo miró fijamente, con el ceño profundamente fruncido. ¿Estás insinuando que mentí sobre mi intención de ayudar a estas personas? Si es así, te equivocas. Sunmi apretó los puños. Que te jodan, Nep, escupió. ¿Qué? Parpadeó ella. Dije que te vayas a la mierda con esa patraña, Santa Netpis, repitió Sunmi, con una sonrisa torcida. Puede que hayas engañado a todos los demás, pero yo te conozco. Te conozco mejor que nadie. No me creo tu acto de salvadora ni por un segundo. Señaló las miserables chozas que los rodeaban. ¿Ayudar a esta gente? Por favor. Vas a ayudarlos a convertirse en cadáveres. Tú y yo sabemos cómo termina esto. Cassie ya nos lo dijo. Fuego y ríos de sangre, ¿verdad? ¿Es esto lo que estás planeando? Kane observaba, sus sentidos agudizados. Sunmi lo ha descubierto. Entonces, ¿cuál es tu respuesta, Netpis? Podría cambiarlo todo. Netpis lo miró fijamente, con una expresión oscura en el rostro. Sus ojos, ya no tranquilos, mostraron un destello de emoción, confusión, dolor, decepción.
Abrió la boca, luego la cerró. Finalmente, negó con la cabeza lentamente. Parecía encontrar las palabras adecuadas. Mirando directamente a Sunmi a los ojos, dijo. Bien. Me pillaste. Sunmi estaba atónito. No esperaba que lo admitiera tan fácilmente. Netpis se encogió de hombros. ¿Qué? ¿Se suponía que debía negarlo? ¿Por qué debería hacerlo? Tú eres el que está obsesionado con las mentiras, Sunmi, no yo. Una sonrisa oscura rozó sus labios. De hecho, tengo que agradecerte. Si no fuera por ti, nunca habría aprendido a engañar a la gente tan fácilmente. Tuve una educación muy protegida. Comunicarme con los demás no era una habilidad que poseyera. Se rió suavemente. Qué afortunada fui de conocerte a ti, de todas las personas, en esta orilla desolada. Qué suerte la mía. ¿Verdad? Dio un paso más cerca, su mirada intensa. Nadie sobrevive solo en el reino de los sueños. Sabía que yo no sería una excepción. Así que te observé a ti y a Cassie e hice todo lo posible por aprender. Fue entonces cuando me di cuenta de que nada de lo que dijiste, o hiciste, era cierto. No es así. Kane se quedó momentáneamente atónito. Observó cómo el rostro de Sunmi se contraía en un ceño fruncido. Netpis se mozó. No importa lo que sucediera, siempre te las arreglabas para ocultar tus verdaderos pensamientos, deseos y razones. Nunca he visto a nadie tan hábil en el engaño. Felicidades, Sunmi. Los juegos mentales que jugabas eran casi tan retorcidos como el maleficio mental del devorador de almas. Fue nada menos que inspirador. Sacudió la cabeza. Incluso puedes convertir fácilmente las verdades en mentiras. ¡Qué brillante! Nunca supe que eso era posible. Tonta de mí. No sabía muchas cosas antes de conocerte. Su voz se volvió más fría. Así que, verás, mientras tú aprendías a usar una espada de mí, yo aprendía a usar a la gente de ti. Así que, por favor, Sunmi, acepta mi sincero agradecimiento. No podría haber deseado un mejor maestro. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Ella levantó un dedo y lo clavó hacia él. ¿De dónde sacas la audacia de culparme por hacer lo mismo que les haces a todos los que conoces? La ira de Kane se desató. Maldijo entre dientes. ¿En serio, de dónde saca la audacia para culparlo? Todos tienen sus verdades que ocultar. Se llama privacidad, idiota. Eso no es lo mismo, replicó Sunmi, con voz tensa. Netpis frunció el ceño. ¿En qué se diferencia lo que estoy haciendo? No les he dicho ni una sola mentira a estas personas. Les di la verdad suficiente para que se engañaran a sí mismos, tal como me enseñaste. Pero ahora que se ha vuelto contra ti, ¿de repente no es justo? ¿Ahora no te conformarás con nada menos que toda la verdad? Ella sonrió con suficiencia. Bien. Te lo diré. Sí, tienes razón. Va a haber fuego y ríos de sangre. Ese es mi plan. ¿Y qué? ¿Cómo es eso peor que esta existencia patética y sin esperanza? No lo es. Voy a matar a Gunlaug. Después de que muera, el castillo brillante se verá envuelto en una guerra civil. También voy a matar a los lugartenientes. Y cuando yo sea la última en pie, sus ojos brillaron con una ambición insana. Reuniré a los que queden y haré un camino de huesos para que unos pocos afortunados lleguen a la puerta. Esa es mi promesa. Esa es la salvación que ofrezco a la gente de la ciudad oscura. Una oportunidad de regresar al mundo real o morir como un humano debería, de pie y con una espada en la mano, en lugar de vivir con miedo como una rata. Pensé que tú, de todas las personas, lo entenderías. Sunmi se quedó atónito. ¿Es realmente tan terrible vivir aquí? Susurró. ¿Es Gunlaug tan malo como para que prefieras vernos morir a todos antes que permanecer bajo su dominio? Una expresión oscura apareció en el rostro de Netpis. Gunlaug ha hecho muchas cosas despreciables, dijo, su voz teñida de desprecio. Pero no lo juzgaré por eso. Mantener a 1000 personas sin esperanza con vida en este infierno puede convertir a un santo en un demonio. No, solo hay un crimen que cometió que nunca podré perdonar. ¿Cuál? Preguntó Sunmi. Bajó la barbilla y apretó los dientes. Es que se rindió. Miró a Sunmi, su voz llena de intensidad. Es que ni siquiera intentó llegar a la puerta. Con tantos años para prepararse y cientos de poderosos luchadores bajo su mando, ¿crees de verdad que no había nada que pudiera hacer para entrar en la aguja carmesí? No, simplemente cambió de opinión. ¿Por qué regresar si puede vivir como un rey aquí, en la ciudad oscura? Abandonó su deber como despertado y se sometió al hechizo. ¿No crees que, tal vez, simplemente no estaba dispuesto a ver morir a cientos de personas?
Preguntó Sunli, frunciendo el ceño. ¿A cuántos de ellos estás dispuesta a sacrificar? Nepis enderezó la espalda, sus ojos firmes y tranquilos. Sin un momento de vacilación, dijo: a todos ellos. Por supuesto. Kane, escuchando en las sombras, sintió que su ira crecía con cada palabra. Pero la frase final, a todos ellos. Por supuesto, fue lo que lo hizo estallar. Apretó los puños tan fuerte que la sangre comenzó a brotar de sus palmas. Recordó a la espada rota, una figura que una vez había admirado. Pensé que ella sería diferente a su padre. Pero no, es igual a él, siempre creyendo que tiene derecho a elegir la vida de los demás. Es una hipócrita. ¿No debería haberla salvado en absoluto? ¿Qué puede ser tan condenadamente importante? Preguntó Sunli, con la voz llena de angustia. ¿Qué puede ser tan valioso como para que estés dispuesta a condenar a todos aquí a la muerte? Sacudió la cabeza, ya sabiendo la respuesta. No me digas que es una tontería sobre la gloria del clan llama inmortal. ¿El deber de los despertados? Hiciste un terrible juramento para conquistar la cuarta pesadilla, como tu padre conquistó la tercera y tu abuelo la segunda. O peor aún, ¿planeas salvar el maldito mundo? Nepis lo miró fijamente, una sonrisa peligrosa extendiéndose por su rostro. Algo se despertó en sus ojos, algo oscuro y desconocido. ¿Salvar el mundo? No, no voy a salvar el mundo, Sunli. La sonrisa se desvaneció, y llamas blancas se encendieron en sus fríos ojos grises. Voy a destruirlo. Sus palabras resonaron en el callejón, una convicción aterradora que hizo temblar a Sunli. La ira de Kane se desbordó, empujándolo al borde de perder el control. Nepis respiró hondo. Este mundo, Sunli. Este lugar maldito. El reino del sueño. No seré la primera en conquistar la cuarta pesadilla. Seré la primera en conquistar cada pesadilla. Las atravesaré una tras otra, destruyendo todo y a cualquiera que se interponga en mi camino. Y cuando llegue al corazón del hechizo pesadilla, lo aniquilaré por completo, lo haré pedazos, lo diezmaré, lo reduciré a ruinas. Lo miró a los ojos, su voz una promesa escalofriante. ¿Crees que Gunlaut puede detenerme? ¿Un terror caído? ¿Esos 3 necrófagos? No, Sunli. Nada me detendrá. Cualquiera que se atreva morirá. Los mataré a todos. Sunli se estremeció. Hizo una mueca, con un matiz de angustia en su voz. ¿Por qué? ¿Por qué quieres destruir tanto el hechizo? Una comisura de su boca se curvó. Porque lo odio, dijo simplemente. Sunli y Kane quedaron atónitos por la simpleza de su respuesta. ¿Estás realmente loca?, susurró Sunli, con los ojos cerrados. Nepis sonrió. ¿Qué significa estar loco en un mundo que se ha vuelto loco? Desconfiaría de cualquiera que permaneciera perfectamente cuerdo en este infierno. Suspiró. Entonces, hemos terminado aquí. El sol casi se ha ido. Sunli negó con la cabeza. Sí, Nep. He terminado. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. ¿A dónde vas? Le gritó Nepis. Vuelve aquí. Él agitó una mano, su voz tensa, lo siento. Tengo un encargo que hacer. Hablaremos, en otro momento. Su ceño se frunció aún más. Dije que regresaras, Sunli. Esta conversación no ha terminado. Vuelve aquí ahora mismo. Pero no hubo respuesta. Sunli se había desvanecido en las sombras, dejándola sola en la luz menguante. Kane, viéndolo marcharse, sintió una profunda tristeza por Sunli y una pesada rabia hacia Nepis. Salió de su escondite, con la intención de irse. No quería escuchar una palabra más de ella. Nepis lo vio. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz cortante. Kane no respondió y simplemente comenzó a caminar en la dirección opuesta. Si se quedaba, sabía que haría algo de lo que se arrepentiría. Si tomaba medidas, Nepis desearía estar muerta. Kane caminó hacia el asentamiento, su mente un torbellino de pensamientos, tratando de encontrar una manera de detener los eventos de la profecía. De repente, escuchó una voz familiar. Se giró para ver a Shakti, su expresión aún alegre. Pero tan pronto como vio la expresión en su rostro, esta cambió a una de preocupación. ¿Qué ocurre?, preguntó. Kane la arrastró a un rincón apartado y le explicó todo, desde la profecía hasta las intenciones demenciales de Nepis. El rostro de Shakti se volvió sombrío y horrorizado. Se quedó sin palabras por un momento, a punto de desmayarse. ¿En serio, qué tipo de mierda está pasando? Nepis es una psicópata. Kane, ¿qué planeas hacer? Primero, dejaré el grupo de casa de Nepis, dijo Kane, con voz dura. Para los próximos pasos, realmente necesito pensar. Shakti asintió, dejándolo procesar la impactante información.
Kane regresó al refugio y encontró a Netis, ahora con la armadura de la Legión de Luz Estelar. Kane, dijo ella. Necesito hablar contigo a solas. Con una clara rabia, Kane asintió y la siguió. Al llegar al mismo callejón apartado donde ella había hablado con Sunni, Kane estaba a punto de darse la vuelta y confrontarla. De repente, una espada le atravesó el corazón, pasándolo de lado a lado. Kane se quedó en shock, pero cuando se giró para